Buenas tardes, mi nombre es Carmen Jacqueline Rodríguez Arias, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, licenciatura en Educación Especial, Villavicencio 2019, materia Didáctica de la Matemática 2, docente Claudia Pinilla. A continuación les mostraré unas diapositivas de la geometría y su historia. Como introducción, la geometría es la rama de las matemáticas que ha estado doblegado a más cambios en el pasar del tiempo. Las matemáticas se comenzó con la geometría y se necesitaba para medir las tierras y en frecuencias para las obras que se realizaban. El origen de la geometría. Los conocimientos pasaron a los griegos y fue Tales de Mileto quien hace unos 6 siglos antes de Cristo inició la geometría demostrativa. Euclides fue otro gran matemático griego del siglo III a.C., quien en su famosa obra titulada Los Elementos recopila, ordena y sistematiza todos los conocimientos de la geometría hasta su época y, salvo algunas pequeñas variaciones, son los mismos conocimientos que se siguen enseñando en nuestros días. Fueron también figuras importantes en la geometría Arquímedes y Apolonio del mundo antiguo. El primero analizó de forma exhaustiva las secuencias cónicas aparte de su famoso cálculo de volúmenes de figuras de revolución. Apolonio trabajó en la resolución tangencia entre círculos, así como en curvas cónicas y de otros tipos. ¿Qué es la geometría? Es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y medidas de una figura en un plano o en un espacio. Su origen, unos 3000 años antes de Cristo, se remota al Medio Oriente, en particular al Antiguo Egipto, en que se necesitaba medir predios agrarios y en construcción de pirámides y monumentos. Partes de la geometría. La geometría del espacio es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclideo. La geometría plana es la rama de la geometría elemental que estudia las propiedades de superficies y figuras planas con el triángulo, como el triángulo o el círculo. Esta parte de la geometría también se conoce como la geometría euclidea, en honor al matemático griego Euclides, el primero en estudiar en el siglo IV a.C. Elementos fundamentales de la geometría. Está el elemento del plano, que es un objeto ideal que solo posee 2 dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. Es un concepto fundamental de la geometría junto con el punto y la recta. El espacio es la rama de la geometría que se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. Estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional. Está el elemento del rayo y la semirrecta. Es la línea que se origina en el punto definido, aunque este no tenga un punto final en el espacio. Si en una recta indefinida es fijado un punto, este se utiliza para dividir la recta en 2 partes opuestas, a los cuales se conoce como semirrectas. Se utiliza en el estudio de vectores para indicación de su dirección y punto inicial. El elemento de la línea es una colección de puntos infinitamente grande, infinitamente larga, extendiéndose en 2 direcciones opuestas. Está la vertical, horizontal, diagonal, quebrada, ondulada, zigzagueada y curva, como la ven en la imagen. El segmento es un fragmento de recta que está comprendido entre 2 puntos llamados extremos o finales. Así, dados a 2 puntos A y B, se llama segmento AB, a la intersección de la semirrecta de origen A que contiene al punto B con la semirrecta de origen B que contiene al punto A. El ángulo es la amplitud entre 2 líneas de cualquier tipo que ocurre en un punto común llamado vértice coloquialmente. Ángulo es la figura formada entre las 2 líneas de origen común. El punto es el primer elemento que no está definido en la geometría. Se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula en lo que se identifica, como se puede observar en la imagen.
La recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de 2 puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección, como la recta horizontal, la recta vertical y la recta oblicua. En conclusión, es de vital importancia de la cooperación entre los docentes e investigadores. Así se hace que avance la geometría y su educación. Estudiar y razonar para tener la capacidad de cuestionar con todos los conceptos y los argumentos matemáticos. La bibliografía donde se sacó la información de apoyo. Muchas gracias. Dios los bendiga.